¿Sí? Bueno, pues buenas tardes y bienvenido a todas y a todas. Muchísimas gracias a los socios y socias del Ateneo y, como diría las infantes, bienvenidos hermanos y hermanas andaluzas. Hoy tenéis valor para un sábado de pasión venir a la presentación de un libro, pero dice mucho y es meritorio de precisamente que estemos y que haya tanta gente hoy aquí, precisamente por eso además. Yo sé que es un personaje especial el que nos ha hecho reunirnos. Por eso mismo presentarlo no es, bueno, es fácil porque lo conocéis y lo conocemos todos, pero al mismo tiempo es complicado. Complicado porque, bueno, ¿por dónde empezamos? Es profesor, es catedrático de Derecho, profesor de la Universidad de Córdoba, un activista social que está metido en todos los charcos, fue de los promotores de las inmatriculaciones, es vicepresidente y fue presidente de la Federación de Ateneo de Andalucía. En fin, es que es actor, ha dirigido películas, la última suya ha tenido un premio de la Academia de Cine que con la canción Nana, con la letra de otros de sus libros, porque además eso, escritor, casi a un libro por año. En fin, es un personaje muy peculiar y además, bueno, lo queremos un montón en nuestro Ateneo porque siempre responde cuando lo llamamos y está aquí. Hoy viene a presentar y a hablarnos de memoria, y de memoria porque es, como él mismo nos tiene enseñado, es hablar de corazón, de cardio, del recuerdo. Y es, a lo mejor, es una memoria que no es tanto del pasado, aunque vayamos a hablar de la Córdoba del año 1009. Es hablar también de algo que nos afecta y que nos ha hecho lo que somos. Por eso habla de la luz que fuimos. En aquella Córdoba hubo una cosa que no conocemos, porque otra de las cuestiones que han conseguido es que vayamos perdiendo gran parte de esa memoria. Y ocurrió un hecho espectacular. Yo no voy a hablarlo porque va a ser el que lo hable, pero a lo largo de cuando él vaya contándolo, nos daremos cuenta que si hubiera sido en otro sitio, si no hubiera sido en Arándaro, en Andalucía o en Córdoba, a lo mejor tenía la misma altura, porque tuvo la misma incidencia que la Revolución Francesa, porque fue una rebelión del pueblo de manera democrática, con consejos, con gente que se reunía, con gente que eligió a otra gente para que lo representara, para quitar a un dictador. Un dictador que no quería irse del poder y provocó una guerra civil y que hizo, bueno, que tuvo unas consecuencias que de alguna manera aún estamos viviéndola de alguna forma. Hoy nos lo va a explicar muy bien y además nos lo va a explicar desde el punto de vista que nunca se ve, el punto de vista de las mujeres que vivieron allí. Viene acompañado con unos grandes amigos que es la banda morisca. Bueno, pues yo creo que me toca simplemente agradecerle, recordaros que cuando acabe pues se pondrá por allí para firmar libros y aprovechar para recordaros que el día 15 estarán con otro libro. Bueno, vamos a tener muchos libros, como sé que no seguís, os iré enterando, los mandaré, pero especialmente el día 15 estaremos en el Teatro Tábora con una obra de Antonio Manuel también, que se llama A Palos, y que es una obra flamenca. Entonces ya os llegará la información y ya tendréis oportunidad. Con todos ustedes, Antonio Manuel y la banda morisca.
la luz que fuimos, es la luz que somos, es la luz que somos. Y por la misma razón que cuando esta noche asome casi la luna llena y vean todo el cielo inundado de estrellas que brillan a pesar de que muchas de ellas murieron hace miles de años, por esa misma razón sigue viva la memoria de nuestras madres y las madres de nuestras madres en las paredes encaladas de nuestras casas, en el aroma de azalea y de gitanilla en nuestros patios, en el perfume de canela y clavo de nuestros dulces. Y todo eso, a pesar de que hay todavía un rescoldo que no quiere que esa luz siga brillando. No sé si conocen la leyenda de la serpiente y la luciérnaga. La serpiente se quiso comer la luciérnaga y la luciérnaga le dijo: ¿pero por qué me quieres comer si yo no formo parte de tu alimento? Y entonces la serpiente le dijo: porque tu luz me molesta. Y hemos fabricado aquí, en este suelo que pisamos y bajo este cielo, que no tiene concertinas cuando cruza de un sitio a otro, una identidad que excluye al otro, como si la luz le molestase por ser diferente. Fijaros qué paradoja. Para que exista la luz, precisamente la luz, es necesaria la diferencia. No podría existir la luz blanca sin el rojo, sin el amarillo, sin el azul, sin el añil, sin el violeta. Y yo, como apuntó Fran, le voy a hablar de una luz que fuimos, de una luz que soy, de una luz que somos, aunque a otro le molesta, que está compuesta de diferencia, que siempre estuvo compuesta de diferencia. Por ejemplo, diferencia en los colores de la piel. En aquella lándalo de la que voy a hablaros ahora, había rubios, muy rubios. Vamos, todos los califas omeyas, todos, sin excepción, fueron rubios. Y lo hubo moreno, y muy moreno, negro. Hubo esclavos del Sudán, y lo hubo del color del fuego, berebre, y lo hubo esclavos del norte. De ahí viene la palabra esclavo, de los eslavos del norte. Y todo el magma de la mediterraneidad. Y nosotros y nosotras, que siempre hemos estado aquí. Y tenemos los colores de la piel que hemos tenido siempre diversos. Diversidad en nuestra forma de hablar. Cuando nos ponemos a evocar al andaluz, siempre hablamos del árabe. Y es verdad que al final acabamos hablando árabe, pero nuestro árabe. Hablábamos una lengua, nuestra lengua, que se llamaba romance andalusí, mal llamada por algunos mozárabe, pero la lengua que hablábamos aquí. Esa lengua, a su vez, ya contenía palabras, sonidos de civilizaciones anteriores, porque no podéis olvidar nunca jamás que Andalucía hemos sido un palimpsesto de cultura, y que sobre una cultura hay otra, y sobre esa otra, y sobre esa otra, y al final todas esas forman un cóctel que somos nosotros y nosotras. Esa lengua, el romance andalusí, pervivió en nuestras gargantas, pero poco a poco empezamos a hablar en árabe. Y llegó un momento en que las dos lenguas se fundieron y que cantábamos moaxajas que terminaban con jarcha y con cégeles, que evocan y suenan como a castellano antiguo, pero no es verdad. Era nuestro romance. Y la mezcla de las dos formó una lengua propia que se llama algarabía. Y cuando dejamos de entenderla, la asimilamos al ruido. Hay que ver la algarabía que hay, pero porque no nos entendían, porque ya ni nos entendíamos. Pero además, fijaros, de la algarabía, del árabe que hablaba la élite, del romance andalusí, también se hablaba bereber. El amasí, la lengua de la cabilia y del atlas, también se hablaba aquí. Y los eslavos del norte hablaban las lenguas de sus taifas, porque nunca olvidéis que las taifas no existieron en el sur hasta muy tarde. Precisamente voy a hablar del nacimiento de las taifas, pero las taifas siempre han estado en el norte. Si algún día os preguntan la diferencia entre el norte y el sur peninsular, no lo dudéis. El norte siempre fueron reinos sin ciudades, y nosotros siempre hemos sido ciudades sin reino. Además de las diferentes lenguas, además de los diferentes colores de la piel,
indudablemente había una diferencia religiosa. Fijaros que hoy estamos celebrando este emocionante acto en un Ateneo hermano que tanto quiero, que considero como mi casa. Estamos en la mediatriz de las fechas más sagradas del almanaque. Estamos a una semana y pico que comenzó Ramadán y estamos a menos de una semana que comience la Pascua judía, el Jueves Santo y la primera luna llena de primavera. Y todas esas confesiones existían y coexistían en Al-Ándalus. Y existían evidentemente musulmanes, que fuimos poco a poco la mayoría, pero ya existían cristianos y existían judíos y también existían gente que rezaba a sabe qué Dios del Mediterráneo, y existían paganos, como siempre han existido, que mantuvieron los ecos de aquellas diosas madres, Isis, Astarte, de Ascael y Cibeles. Fijaros que estamos celebrando todavía hoy el parto de Cibeles, justamente la primera luna llena de primavera, que se produce aquí, el embarazo y el parto el 24 de diciembre, que es el día del sol invicto. Así que existían diferentes lenguas, diferentes colores de piel, diferentes colores de pelo, diferentes religiones, pero llegó un momento en que se decidió que para ser un nosotros no podíamos parecer un ellos. Y entonces, a partir de ese momento, empieza a exterminarse la diferencia. En el 716 se encontró una moneda. Fijaros que estamos hablando de 5 años después del comienzo de Al-Ándalus. En apenas 5 años después se encontró una moneda que en la cara, aparecía el nombre de Al-Ándalus en árabe y en latín. Y en la cruz estaba la estrella de 8 puntas. Sin lugar a duda, el símbolo que mejor representa a nuestra tierra. El símbolo que yo llevo colgado aquí, en el cuello, para que mi garganta se ape de memoria. Este símbolo, el gadeiro, representa a la luz del sol tartesio. Pero fijaros qué hermoso. Cuando llegó al Andaluz, se reinterpretó y se le dio un contenido espiritual que a mí me turba la sangre. Os lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda. El cuadrado, los 4 lados, representan tanto los humores del cuerpo como los elementos del universo. Si los 4 lados se funden y conseguimos que el todo habite en ti y tú habites en el todo, conseguimos el equilibrio espiritual, el sabernos que somos nada, porque todo es lo que forma parte de ti. Pero como eso no ocurre y estamos condenados a la búsqueda permanente de ese equilibrio, estos 2 cuadrados no paran de moverse. Y fijaros, si se mueven así, crean la estrella de 8 puntas. Y el movimiento infinito, buscando esa unidad del tauhid que se llama, es lo que generan los atauriques que adornan la mezquita de Córdoba, el Alcázar de Sevilla, la Alhambra de Granada, ya sea buscándolo al infinito hacia arriba o al infinito hacia adentro. Si os fijáis, en verdad, esta estrella lo que intenta decirnos es que todo es dual, que a pesar de la diferencia, todo se reduce a la polaridad de la luz y de la sombra, de los hombres y de las mujeres, de la libertad y la esclavitud, del amor y del odio, y por encima de todo, de los poderosos y de los vulnerables. Y hoy les voy a hablar, acompañado de José al laúd, de José al cante y de David a la percusión, de un viaje a un momento histórico de nuestro pasado que es común, en el que los vulnerables ganamos a los poderosos. Probablemente sea la primera gran revolución popular de Occidente, de la que desconocemos prácticamente todo. Les voy a hablar de un hecho de una extraordinaria magnitud que nos avergüenza como pueblo por no haberlo conocido en su momento, porque nadie nos lo enseñó en la escuela, porque nadie nos lo enseñó en la universidad. Y fijaros que estoy hablando de quizá una de las épocas más luminosas de nuestro pasado.
ocurrió en Córdoba y le voy a hablar de Córdoba. Porque Córdoba no es esta ciudad de la que yo provengo como un forastero aquí en Dos Hermanas. Esta ciudad apocada y ridícula que se representa con un escudo de 2 torres y 2 leones y una corona, como si fuera Castilla y León. Como si la historia de Córdoba comenzara a partir de la conquista. Como si la historia de Córdoba ignorase que fue la capital de la Bética, cuando el sur peninsular era una provincia senatorial y que fue capital de Al-Ándalus. Sin duda, la ciudad que más tiempo ha sido capital cultural de la península. Una ciudad que se ha ganado a pulso su nombre, aparecer en los libros de historia a la misma altura que Estambul, que París, que Roma, que Atenas. Pero esta ciudad apocada, ¿qué fue? Esta ciudad apocada, que piensa en pasado, que sueña en pasado, que camina como si tuviese los ojos en la espalda. Esa ciudad fue el faro del universo. Esa ciudad fue el ónfalos mundi, fue el ombligo del mundo. Se había que marcar con un compás en aquel momento el centro del universo estaba en Córdoba. Por eso, una revolución del pueblo en Córdoba no es la revolución de una ciudad cualquiera. Es una revolución en la Nueva York del siglo XXI, en la París del siglo XVIII. Eso pasó y lo ignoramos. Así que le voy a hablar, fijaros, de revoluciones, le voy a hablar de Córdoba y le voy a hablar en nombre de las mujeres. Porque qué es hartible escoger un libro de historia y ver que está protagonizado siempre por hombres. Las revoluciones, si han triunfado, es porque siempre estuvieron acompañadas y protagonizadas por nuestras mujeres. Así que si Al-Ándalus es el periodo más olvidado de nuestra historia, las mujeres son las más olvidadas del periodo más olvidado de nuestra historia. Y voy a reivindicarlas. Por eso esta novela está escrita en la primera persona del plural femenino. Quienes hablan son las nosotras de entonces, que son las nosotras de hoy. Y además le voy a hablar de un hecho también de una extraordinaria magnitud. Todo eso pasó hace poco más de 1000 años. Y la novela se centra en un personaje, Ibn Hazm, que escribió, sin duda, uno de los tratados de amor más hermosos de la literatura universal, El collar de la paloma. Si El collar de la paloma se hubiera escrito en Alemania, en Francia o en Italia, este año y el pasado estaríamos celebrando su milenario. Y sin embargo, repito, nosotros y nosotras aquí no sabemos ni cómo se escribe. Le voy a hablar del collar de la paloma, le voy a hablar de revoluciones, le voy a hablar de amor, le voy a hablar de Córdoba, le voy a hablar de la luz que fuimos, de la luz que soy, de la luz que somos. Por la tierra de Granada, por camino
Esta bellísima canción que acaban de escuchar es una canción algarnatí de Granada. Lo que quizá no sepan es que, igual que Sevilla es la hermana de Córdoba, Granada es como su hija póstuma. Granada nació después de que empezara a morir Córdoba. Nació en el 1013 y Córdoba empezó a morir cuando más luz consiguió en la revolución del 1009. ¿Qué pasó para que con Almanzor alcanzáramos el Cantábrico, traer las campanas de Santiago a la mismísima Córdoba? ¿Qué pasó para que aquella Al-Ándalus de repente se disolviera como un azucarillo en apenas 7 años? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que el pueblo consiguió la utopía y que no nos dejan que la consigamos. Eso fue lo que pasó. Almanzor murió en el 10 de agosto del 1002, exactamente el mismo día que asesinaron Blas Infante en 1936, un 10 de agosto. En aquel momento, como digo, los umbrales de Al-Ándalus fueron los más poderosos y lo consiguió el poderoso Almansur. La pregunta es, ¿a que todo y toda os suena el nombre de Almanzor? ¿A que sí? Pero que quizás sentiríais mucho vértigo si os preguntase, ¿y quién fue? ¿Me lo podrías explicar? Almanzor no fue un califa. Almanzor fue un hajib. Un hajib es como un primer ministro, como un camarlengo, como un chambelán, como los validos, esos que estudiamos, ¿recordáis? Cuando nos enseñaron los Austria, de eso sí te acuerdas, de los validos de Felipe III, del duque de Lerma, del conde duque de Olivares, eso sí te lo sabes, pero Almanzor no. Pues este Almanzor consiguió ser el hombre más poderoso de Al-Ándalus. Y la pregunta es, ¿cómo se consigue que el hijo de una sastra, de una alfayata, acabara siendo la cúspide de la jerarquía del poder andalusí? Pues mira, la receta es muy sencilla. Ya sabéis que el poder se obtiene de dos maneras, o cogiendo de la mano de los de abajo, o cogiendo la mano de los de arriba. La vía más rápida es coger la mano de los de arriba, y esa fue la vía que cogió Almanzor. Por lo pronto cogió la mano de la persona más poderosa de aquella época. Y ahora viene la pregunta, ¿sabéis quién era la persona más poderosa de aquella época? Pues una mujer. Una concubina vasco-navarra, que en el momento en el que dio a luz el descendiente varón del califa Al-Hakam II, se convirtió en la mujer más poderosa, Saida al-Kubra Walad, la gran señora, la madre del heredero. Fijaros las cosas que pasaban en Al-Ándalus entonces. Igual que pasó con Itimad y Al-Motamid, que una esclava se enamora y el amor la convierte en la persona del mismo rango del gobernante. Exactamente eso fue lo que ocurrió con Sub. Sub es el nombre en árabe de su nombre castellano, que era Aurora. Esta Aurora llegó a ser la regente de Al-Ándalus, porque cuando murió Al-Hakam II, su niño, Ihsan II, era impúber y fue ella la que acabó siendo la mujer más poderosa, la regente. Y a que no sabéis quién era el amante de Sub, Almanzor. Almanzor fue el amante de Sub. Además, se casó por pura conveniencia con el general de la marca superior, que se llamaba Ghalib. Y cuando se casó, ya no le hizo falta, lo mató. Le cortó la cabeza y la utilizó como aldaba del palacio que se autoconstruyó para decirle al pueblo que, aunque no podía ser califa, tendría el mismo poder, la misma luz, el mismo rango. Y que si existía una ciudad en el poniente cordobés que se llamaba Medina Azahara, es decir, la ciudad resplandeciente, él se iba a construir otra en el oriente y la llamó Medina Azahira, la ciudad brillante. Una ciudad como la otra. Él no podía ser califa, pero no preocuparon.
la adornó con los mejores oro, plata, joya, jade, rubíes, mármoles, para que, repito, nadie dudase de que el poder lo tenía él. Allí se llevó a los ministros, allí se llevó a los jueces, allí se llevó la ceca, el dinero. Y ya sabéis que donde está el dinero, está el poder. Así que fijaros, uno, fue el amante de la mujer más poderosa, a la que después traicionó. Ya sabéis que traición y poder es prácticamente la misma cosa. De hecho, demasiadas veces la política es la ciencia de la traición y de la amnesia. Ya sabéis que se construyó un palacio del mismo rango que el califa, pero no se proclamó califa, no llegó a ser tan estúpido como para hacerlo. Luego se alió con el poder religioso, con los ulemas, con los faquíes. Y lo que estoy diciendo tiene muchísima importancia. ¿Sabéis por qué? Porque cada vez que yo nombre Córdoba, tenéis que pensar que estoy hablando de Al-Ándalus. Y cada vez que yo nombre Córdoba y Al-Ándalus, tenéis que estar pensando que sois vosotros y vosotras hoy. Todo lo que yo estoy diciendo, ¿en qué se divorcia? ¿En qué se distancia? ¿En qué se diferencia de lo que vivimos hoy? ¿O es que acaso el amor y el odio están hechos de carnes diferentes? ¿Es que acaso el poder y la esclavitud está hecho de metales distintos? ¿A qué no, verdad? Pues fijaros, se unió con los fundamentalistas. Y lo que estoy diciendo tiene muchísima importancia, porque esta sociedad de antes y de ahora siempre fue sincrética, siempre. Y les haré sarpullido con los fundamentalismos. Ya sabéis que todo fundamentalismo carece de fundamento. Y aquí más. Porque si por algo nos definimos como andaluces, es además de la búsqueda permanente, nuestra obsesión por la perfección y por la belleza, es porque rechazamos a todo el que rechaza. No lo soportamos. Y sin embargo, Almanzor se alió con fundamentalistas que lo primero que hicieron fue prohibir, por ejemplo, el romance. Esa lengua que yo decía antes, que se hablaba aquí y de la que quedan todavía muchas palabras. Le voy a decir 3 o 4. Por ejemplo, aquí cerquita está la comarca de los Alcores. Venía del Alcor, el guiso del Alcor, ¿verdad que sí? Pues Alcor parece una palabra en árabe, y no, es una palabra del romance. Y al colocársele el artículo al, se convierte en una palabra de la algarabía. Cor significa colina, Alcor son la comarca de las colinas. Le voy a decir otra palabra, 2, y quizá os sorprendan. Estas 2 palabras provienen de nuestra lengua más antigua, picha y chocho. De hecho, chocho se pronunciaba xoxo, como en muchos lugares de Andalucía. ¿Y saben lo que significa en romance andalusí? Significa salado. Y a los altrabuces, en muchísimos lugares de Andalucía, todavía se le llama saladito. Así que fijaros hasta dónde llega la huella del romance. Pues los ulemas prohibieron que el pueblo hablara en romance. Los ulemas prohibieron que celebrábamos nuestras fiestas paganas, que siempre hemos vestido de santo. No tenemos ningún problema. Aquí se han celebrado toda la vida los solsticios, los equinoccios. Se han celebrado toda la vida las primeras lunas llenas de primavera. ¿Que una vez tiene que ser cristiana? Bueno, pues cristiana. ¿Que tiene que ser? Da igual, no me importa. Yo le voy a seguir celebrando de la misma manera. Celebramos, por ejemplo, los solsticios de verano. Se hacían candelarias. Las candelarias que se han hecho toda la vida con los ramones de los olivos se hacían en Al-Ándalus. Y se hacían almojábanas para celebrarlo. O, por ejemplo, se celebraban las fiestas de enero, las fiestas de Yanair, que no es más que la traducción al árabe de las fiestas de Jano, romana. Y en esas fiestas se hacían unos dulcecitos que se llamaban madain, que eran mazapanes. Aún más, se hacían unos roscos, escuchen, unos roscos, que estaban adornados con fruta escarchada y que en medio tenían un haba. Y eso se hacía en enero. Se guardaban melones debajo de las camas. En fin, se hacía una costumbre que eran para los ulemas paganas. Y entonces las prohibieron. Al pueblo eso no le gustó. Tampoco le gustó al pueblo que Almanzor declarase que la mezquita Al-Jama, la gran mezquita de Córdoba,
tuviese y compartiera rango con la mezquita que se construyó él en su palacio. Pero los ulemas aceptaron a cambio de que Almanzor quemara gran parte de la biblioteca de Al-Hakam II. Es verdad que nosotros somos muy amantes de la cultura, pero también se nos da muy bien quemar. Lo hemos hecho con todo aquel que nos repugna un poquito, lo quemamos, o de cuerpo entero o su obra. Quemamos la gran biblioteca de Al-Hakam II y la quemó Almanzor para llevarse bien con los ulemas. Así que ya llevamos 3, ¿no? Llevarse bien con la regente de Al-Ándalus, llegarse bien con los fundamentalistas, ¿verdad que sí? Construirse un palacio para que todo el mundo crea que el que gobierna soy yo. ¿Y qué me hace falta todavía más para ser todavía más poderoso? Un ejército, ¿no? Bueno, ¿qué se hizo Almanzor? Traerse mercenarios del norte y del centro de África, bereberes, sudaneses, yemeníes. Y ese ejército que a mí me recuerda personalmente a Franco y a la Guardia Mora de Franco, era la que hacía las razias y las aceifas por el norte. Y lo que hacía Almanzor era, como pago, darle tierra. Y claro, el pueblo ya llegó un momento que dijo, mira, es que si le dan las tierras, si le dan la mezquita, si me queman los libros, si me prohíben las fiestas, si me prohíben hablar lo que hablo, pero aún así el pueblo cayó. La última osadía de Almanzor, la última, fue crear una dinastía propia. Fue la dinastía Amirí. Y nombró su sucesor a su hijo Abdelmalik, que por cierto se casó con una concubina vasco-navarra. Y lo mataron. Lo más probable es que lo matara su hermano, que se llamaba Sanchuelo. Se llamaba Sanchuelo porque, de nuevo, su madre era Urraca Sánchez, una vasca navarra, hija de Sancho de Navarra. Y este Sanchuelo, que mató a su propio hermano, lo más probable, para alzarse con el poder, a diferencia de su padre y a diferencia de su hermano, igual de tirano, pero además estúpido. Ya sabéis que normalmente se alcanza el máximo nivel de estupidez cuanto más arriba sube. Y este idiota se autoproclamó califa, lo que no hizo su padre ni su hermano. Y ese fue el detonante, escuchen bien, para que el pueblo de Córdoba, que es el pueblo de Al-Ándalus, se levantara. Se organizó políticamente en arrabales, en asambleas de barrio. Lo que estoy diciendo, tal como lo estoy diciendo, en asambleas de barrio, más de 40.000 personas. Fijaros, en una ciudad como Córdoba, que en aquel momento pudo tener perfectamente más de medio millón de habitantes, compararla con la París del siglo XI, que no llegaría ni a 9.000. En esa ciudad consiguieron levantarse y acabar con el califa recién nombrado, con este estúpido. Y nombraron a un califa, el Mehdi. Y este, a su vez, a un gobierno apoyado por estas asambleas, compuesto por artesanos, carpinteros, panaderos, carniceros. A mí me enorgullece especialmente, y quiero decirlo hoy, voy a aprovechar este momento. No me tomen por petulante, de verdad que no, pero es que me siento realmente feliz, porque los nombres de aquellos revolucionarios hoy están en mi novela. Fijaros, gente que se dejó la vida porque triunfara la revolución, que sus nombres no aparecen en las fuentes en castellano, que aparecen disueltas en algunas fuentes en árabe, y a mí me resulta de una enorme justicia y bellísima justicia poética que 1000 años después esos nombres aparezcan en una novela. Azaid, Al-Arrar, Tarsus, el mago, esos nombres que van a ver en la novela son ciertos, existieron y protagonizaron esa revolución y formaron un ejército popular compuesto por hombres y por mujeres. Prohibieron que las armas estuvieran por las calles, restauraron el romance andalusí para que el pueblo andaluz volviera a ser bilingüe, exactamente igual que ahora. Ya sabéis que nosotros como andaluces somos bilingües de nacimiento, hablamos perfectamente castellano y andaluz. Y entonces también. Y claro, ¿qué pasa cuando la utopía se consigue? Pues que los poderosos tardan muy poco en acabar con ella. Los aliados del tirano se unieron a Castilla, más los mercenarios que he dicho, bereberes,
y centroafricano. Y el pueblo se unió con Navarra, con Aragón y con los condes de Barcelona y de Urgel. ¿Y qué surgió de entonces? Quizá la guerra civil más cruenta hasta la última, padecida. Una de las primeras guerras civiles peninsulares. Una de las más longevas, porque duró desde el 1009 hasta el 1031. Ese fue el periodo revolucionario. Fijaros qué grande. Una guerra civil. Si el pueblo, para conseguir el poder, destruyó Medina Azaira, destruyó la ciudad de Almanzor, con una violencia hasta entonces nada conocida, porque se llevó el oro, la plata, las vajillas, las joyas, las columnas, los minaretes, el agua de la fuente, los peces y las hormigas de los hormigueros. Si eso lo hizo el pueblo, los partidarios de los castellanos arrasaron con Medina Azahara. La diferencia es que de Medina Azahara nos queda la grandeza de su memoria, y de Medina Azaira, hasta hace muy poco que parece que la han encontrado, 1000 años después, fijaros qué cosa más hermosa, no quedaba ni rastro del olvido. Yo doy mi palabra como cordobés, que los cordobeses no sabían de la existencia de Medina Azaira, y que lo que más se le parecía a Medina Azaira es un Carrefour. Y estoy hablando en serio, muy en serio. El caso es que estalló una guerra civil, ya que no sabéis quiénes perdimos. Lo de siempre. Como consecuencia de esa derrota, a los mercenarios bereberes se les entregó Granada, y por eso Granada se funda en el 1013. Como consecuencia de ese periodo revolucionario se funda el Reino de Sevilla en el 1023. En todo ese periodo pasan muchísimas cosas, lo que pasa es que no se estudian. Si entre 1900 y 1950, fijaros, solo en 50 años, aquí en Europa y en España vivimos 2 guerras mundiales, una guerra civil, 2 monarquías, una república, 2 dictaduras. De verdad, en 8 siglos siempre todo fue igual. Pero es que solo en ese tiempo que he contado, desde el 1009 al 1031, se sucedieron tantas cosas que en el 1031 Córdoba se acostó siendo un califato y se levantó siendo una república. La primera república de Occidente. Yo me acuerdo cuando hablaba con Julio Anguita, que me decía Julio, Antonio Manuel, tenemos que luchar por la tercera república. Y yo le decía a Julio, por la cuarta. Porque se nos olvida que la primera república fue la cordobesa del 1031, que sí citaba la infante 1000 veces. El caso es que, como consecuencia de todo este periodo, surgieron los reinos de taifa, que es como volver a nuestra naturaleza. No lo olvidéis nunca, ¿eh? Porque Andalucía no fue centralista, porque a los andaluces no nos gusta el centralismo. Cuando uno va afuera, decirme si es mentira o es verdad, pero cuando un andaluz se va afuera y se encuentra con un vasco o con un catalán, dice, ¿tú dónde eres? Dice, yo vasco. ¿Y tú? Yo catalán. ¿Y tú? Yo de 2 hermanas. Nosotros decimos de la ciudad a la que pertenecemos, porque repito, somos un país de ciudades. Las taifas nos volvieron a nuestra naturaleza. Y es verdad que se produjo un esplendor enorme en las artes y la cultura, que siempre han vendido como un signo de debilidad. Lo cierto es que la Revolución Popular de Córdoba del 1009 cambió para siempre la historia de la península. Si yo tuviera que doblar por mitad la historia de la tierra que piso, la colocaría en el 1009. Y por eso estoy aquí, para aportar un poco de luz en la oscuridad que nos han sembrado. Bueno, unida a toda esta revolución popular, social, política, pues evidentemente también hubo una revolución cultural, también llevada a cabo por el pueblo, que intentó un poco pues alejarse, digamos, de todo lo que suponía la cultura, digamos, más culta que se realizaba en las cortes, ¿no? Y en este caso, bueno, digamos, en la música se empezó a crear un estilo propio
como he dicho, un poco alejado de toda esa influencia oriental que trajo Ziryab a la corte de Córdoba, porque bueno, utilizaban unos poemas muy largos que se llamaban casidas, que eran muy difíciles de recordar, entonces eso para el pueblo llano no le gustaba, ¿no? Entonces, gente como el Cabril, un músico poeta de Córdoba, porque bueno, antes la poesía iba muy ligada a la música, ¿no? Porque se cantaba toda la poesía porque era la manera de recordarlo. Entonces, gente como el Cabril, Ibn Bayá de Zaragoza, de Zaragoza, pues empezaron a crear unos poemas más cortos, que eran más fáciles entonces de recordar, y que iban superponiéndose, ¿no? Diferentes estrofas repitiéndose, que es lo que se conoce como muasaja, la muasaja, que era bastante más fácil de recordar. Entonces eso fue también una revolución porque la gente se lo aprendía, ¿no? Se aprendía estas canciones más fácilmente. También se le añadió otra parte más a estas muasajas, que es el cejel, que era como una especie de estribillo, es la primera vez que aparece, digamos, esta partícula en las canciones. Entonces, pues, todavía más fácil de recordar para el pueblo, ¿no? Así que vamos a hacer este tipo de canción, que es la muasaja, con su cejel, también inspirado en otro de los grandes precursores de muasaja, que fue Ibn Guzmán, de Córdoba, que si tenéis la oportunidad de buscarlo y leer su obra, porque la verdad que fue totalmente revolucionaria, muy popular, habla de lo que hablamos, los chismes que decimos los vecinos todavía, de que si hemos acostado con este, que si el niño del panadero no vea, que si no sé qué. Habla de sexo, de vino, de todo. O sea que hoy todavía algunos se escandalizarían con la obra de Ibn Guzmán. Y vamos a hacer esta masaja que se titulaba Azbal al-Badru fi Sabah, que significa la luna se esconde tras la aurora, pero nosotros la hemos traducido al andaluz y le hemos puesto un nombre más gitano, le hemos puesto El Toíto del Cuento. La luna se va con la aurora y a mis ojos enamorado se presenta como un astro del sol. Se ha marchado mi hermosura, me ha robado la cordura.
Le engañé. Les dije que iba a hablar de revoluciones y lo he hecho a media. Le dije que iba a hablar de Córdoba y lo he hecho a media. Pero le dije que iba a hablar de mujeres y solo he nombrado a una. ¿De verdad piensan que hubieran triunfado, que se hubieran movilizado cualquier revolución sin las mujeres? Pero no las estudiamos. No aparecen por ninguna parte en los libros. Estudiamos los comuneros, pero ¿y María Pacheco? ¿Dónde está? Estudiamos las revoluciones liberales. ¿Y Mariana Pineda? ¿Dónde está? Si no la saca a la luz nuestro Federico del Alma, ¿quién hablaría de la que bordó la libertad en la bandera? Le voy a hablar de las mujeres, claro que sí, de las que formaron parte indispensable de aquella revolución, de las revoluciones que vendrán y de la vida que vivimos. Empezando, os he dicho, la libertad, que tiene nombre de mujer, por las mujeres más libres de entonces. ¿Quiénes eran las mujeres más libres de Al-Ándalus? ¿Lo sabéis? Las esclavas. En particular, una esclava, las Quillán. Las esclavas estaban jerarquizadas y en la cúspide, en lo más alto, existían unas mujeres que fueron ilustradas, que aprendieron el arte del adab, que se llama, es el arte de la diplomacia, y les permitían interactuar como si fueran un prius inter pares con diplomáticos, gobernantes, con ulemas, faquíes, y eran esclavas. Además, podían leer y traducir, componer letra y música, porque además eran artistas, bailarinas, sabían tañer los instrumentos. Y todo eso lo hicieron aprendiendo durante un viaje que duraba como mínimo 9 años. 3 años en Meca, 3 años en Medina y 3 años en Bagdad. Fijaros, 9 años, mucho más de los que todavía hoy, desgraciadamente, en otros casos afortunadamente, viajan a Oxford, Cambridge. ¿Por qué a Bagdad? ¿Por qué precisamente a Bagdad? Lo ha nombrado José. José ha dicho uno de los nombres más importantes de la historia del suelo que pisáis. Ziryab, el mirlo. Ziryab es un bagdadí, es un persa, que se trajo el refinamiento intelectual, literario y musical aquí, a Córdoba. Su nombre debería estar en todos los conservatorios. Afortunadamente, el segundo de Córdoba lleva su nombre, por fin. Se llama Ziryab. Este Ziryab trajo muchas cosas. Por ejemplo, la moda del flequillo. A que tenéis en la cabeza, antes que nombraba a Julianguita, a los personajes andalusíes, morenos, con la perilla y el turbante. Pues no, ya he dicho que nuestros califas eran rubios y llevaban flequillo. Ziryab trajo la moda del flequillo. Ziryab trajo también el orden en el que nos comemos los platos todavía. Entrantes, primero, segundo y postre. Pero sobre todo lo que trajo fue la quinta cuerda al ud que tiene José entre las manos. Hasta entonces el ud, que es el ancestro de nuestra guitarra contemporánea, de nuestra guitarra flamenca, por favor, no la llaméis española, la guitarra flamenca. Es que con la guitarra española también se pueden hacer otras cosas, pero con la guitarra flamenca se hace flamenco. Pues bien, tenía solo 4 cuerdas. ¿Recordáis cuando os conté al principio lo importante que es el número 4? De los 4 humores del cuerpo, de los 4 elementos de la naturaleza que forman la estrella de 8 puntas. El 8 es el número andalusí por excelencia. Cuando vayáis por el norte de África, cuando veáis minaretes que tienen en su base 8 lados, no olvidéis que eso es Al-Ándalus. El 8 es la medida de la proporción andaluza, a diferencia de la proporción áurea, la divina,
que es la proporción que guarda el lado y el ángulo de un decágono. Nuestra mirada andaluza es la proporción que guarda el lado y el radio de un octógono. Y por eso nuestras figuras son más achataditas. Por eso nuestra arquitectura es un poco más achatadita, porque no es la mirada divina, es la mirada humana. De hecho, la semana pasada me quedé alucinado viendo un himno en Almedinilla, la estatua de un dios del sueño, y está más achatadita porque estaba en proporción cordobesa. Desde los esbotos tartesios a los zócalos de las casas. Nuestras madres y nuestras abuelas han pintado los zócalos a voleo, no, en la proporción andaluza, en el número 8. Y lo que hizo Cirjar fue añadir una quinta cuerda para que cuando sonase, a la vez se fundieran los adentro y los afuera. El corazón, el centro, que habita dentro de nuestro cuerpo, y el centro, que está en lo más arriba del universo. Eso hizo Cirjar. Y hizo otra cosa que a mí me parece inconmensurable: delegar como correa de transmisión de sus saberes y sus sentires a esta esclava, a las Quillán. Así que venían de todo el mundo a aprender a tañer el laúd, y las maestras eran mujeres. Mujeres. Ha explicado José con una precisión bellísima la muaxaja, una composición nuestra, andaluza, con esta manía que tenemos de coger de lo de los demás y hacerlo nuestro. Nunca olvidéis que Andalucía es como un hostal, que tenemos nuestras camas a dispuesto del que venga, y le ponemos las sábanas las más limpias, y le ponemos el desayuno cuando se levante y la cena cuando se acuesta, y le dejamos que hable, que cante, pero cogemos lo que habla y lo que canta y lo hacemos nuestro, y acabamos conquistando a nuestros conquistadores. Eso es ser andaluz. Y cogimos esas casidas incomprensibles y las convertimos en muaxajas con estribillo. Vaya a pensar que el estribillo lo inventó el Despacito, que no, que no. No lo inventamos nosotros, no lo inventamos nosotras, porque eran ellas las que sabían tañer y cantar esa muaxaja. Fijaros que de las aproximadamente 500 y pico cantigas de Alfonso X el Sabio, más de 350 eran muaxajas andalusíes que cantaban y tocaban las quillas. Pero eso no nos lo enseñan en los colegios, no nos lo enseñan en las universidades. Estas quillas, repito, eran las mujeres más libres de Al-Ándalus, porque fijaros, hasta las reinas o las que formaban parte del harem del califa no podían salir de ese entorno, y si lo hacían tenían que ir veladas, y podían ir pero por las aceras, pero las quillán podían ir sin velo, por la mitad de la calle. Y de ahí viene la expresión soltarse el pelo. Soltarse el pelo es ir libre como una quillán, que es lo que están haciendo las mujeres iraníes ahora, quitándose y cortándose el pelo para decir que son libres. Y digo más, ¿sabéis lo que llevaban en los zapatos las quillán? Unos cascabeles, se llevaban chinelas. Así que cuando iban por la calle, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ruido. Y de ahí viene la expresión, va haciendo ruido por donde va. De ahí viene de nuestras esclavas más libres, las quillán. Es verdad que había otras esclavas, por ejemplo las yanillas, que tenían una función importantísima y también eran cultísimas, podían leer, escribir, traducir. Había más rango de esclavas. Había mujeres que trabajaban en la casa de los demás, se llamaban jadín y cobraban. Fijaros que en el siglo XXI estamos luchando porque nuestras trabajadoras del hogar tengan un trato digno y ya cobraban en el siglo XI. A ver, que nadie se confunda, yo no estoy haciendo presentismo, yo no estoy idealizando nada. Que nadie se confunda, yo no estoy idealizando nada, yo no estoy idealizando nuestro pasado. ¿Sabéis por qué? Porque no tengo el más mínimo átomo de nostalgia de lo que pasó, porque ya pasó. Lo digo de corazón, porque el pasado es irremediable y porque todos los pasados están llenos de luces y de sombra, todo, hasta el mejor de los mejores. Ahora lo que estoy aquí es para no demonizarlo, eso sí. Ese pasado forma parte de nuestro pasado y sí que me duele que lo demonicen y que digan cosas que son mentiras. Como por ejemplo,
que sus mujeres llevaban burka. Pues no, señor, hasta las esclavas iban sin pelo por la calle. Pero tenemos que saberlo. El gran problema de nuestro pueblo, probablemente el gran drama que padecemos, es que nuestra memoria está hecha de sentires y no de saberes. Y es verdad que el sentir es importantísimo. En la Escuela de Cine de La Habana, en la entrada pone: no hay que entender para sentir, hay que sentir para entender. Y nosotros hemos transmitido nuestros conocimientos de los sentires. Y por eso cuando se meten con nosotros, con nuestra forma de hablar, con nuestro analfabetismo endémico, con nuestra pobreza, nosotros nos levantamos. Pero cuando te preguntan por qué, haces así y te achanta. Porque se han encargado de que sientas orgullo, porque sabes que la memoria habita por la sangre que te corre. Y sin embargo, no tienes las herramientas para defenderte. Nosotros estamos aquí para intentar dar herramientas para que conozcamos lo que fuimos, no para idealizarlo, sino para que otros no lo demonicen. Por ejemplo, con nuestras mujeres. Había mujeres libres, nobles. Les voy a hablar en concreto de una, de la que yo me siento especialmente orgulloso, pero que hubo muchas más, muchísimas. Rapunilla en Granada, por ejemplo, la princesa Gualada, la mismísima Intimata aquí en Sevilla. Pero le voy a hablar de Aisha bin Ahmad al-Qurtubiya, Aisha la cordobesa. Esta mujer murió justamente en el 1900, murió en el año de la Revolución. Cuentan que nunca bebió agua, que siempre bebió vino. Y cuentan que murió virgen. Pero es mentira, murió soltera, que no es igual. Aisha tenía la biblioteca más importante del mundo. Recordad que Almanzor se detuvo en rendir pleitesía a los faquíes y quemó la Dar Hakan II. La biblioteca de Aisha tenía ejemplares en griego, en latín, y ella los leía y lo entendía. Esta Aisha, además, componía poemas y, por supuesto, los recitaba, y eran atrevidísimos para la época. Les voy a contar uno. Dice: una leona soy, y nunca me agradaron los cubiles ajenos, pero si tuviera que elegir alguno, nunca escucharía la voz de un perro, yo que tantas veces cerré los oídos a los leones. Eso decía Aisha en el siglo XI, y ahora me lo voy a explicar. Parece ser que a Aisha la pretendía un mindundi. Y entonces Aisha le dice: una leona soy, y tú eres un perro. Si yo no me gusta meterme en las camas de los demás, en la última, en la tuya. Yo que desprecio a Baleares, me voy a acostar con un perro como tú. Eso es lo que significa un poema escrito por una mujer en el siglo XI que desconocemos los que estamos aquí sentados. Porque nuestros libros de lengua y literatura empiezan a partir de todo aquello que suena castellano, como por ejemplo la jarcha y los cejeles. ¿Por qué no empieza con el collar de la paloma? ¿Por qué no empieza con nuestras mujeres andalusíes? ¿Por qué no hemos estudiado nada de Rapunilla, que llamaba mierda con esa palabra a sus enemigos? ¿Por qué? Por eso estamos hoy aquí. También había mujeres sabias, sufíes, maestras de maestros. Ibn Arabi, que es el Sheikh Akbar, o sea, es el sabio más grande, conocido en todo el mundo, y aquí repito, no sabemos ni de dónde era de Murcia. Ibn Arabi, antes de marcharse exiliado, colocó un reloj de sol en la cara norte de la Giralda, donde no da el sol, y la colocó allí para decirle a todo el mundo que la luz que tenía que buscar es la del sol de medianoche, es decir, la luz que nos habita dentro. Porque para el mundo sufí, para el mundo místico andalusí, el tiempo no es horizontal, es vertical. Y el pasado de nuestra espalda está a nuestros pies. Y el futuro es seguir ascendiendo y hacerte cada vez más grande. Y esa búsqueda se hace hacia ti, hacia tu interior. Bueno, pues ¿sabéis quiénes fueron las maestras de Ibn Arabi? Fueron dos mujeres ancianas, Fátima de Triana y Sams de Marchena. Sams en árabe es sol, y mi sabia de mi novela se llama Qamar, que es luna. Y esta sabia
aprendió del primer gran filósofo de Al-Ándalus, que se llamaba Ibn Masarra. Ibn Masarra al-Jabalí, Ibn Masarra el de la montaña. Un sabio que preconizó la libertad de pensamiento y que preconizó, escuchen bien lo que estoy diciendo, que el destino no es el que ordena tu vida, sino tu voluntad. Por encima de los fundamentalismos religiosos, por encima incluso de la voluntad divina. Quiero que sepan que hay muchísimas azoras del Corán en el que incluso el propio profeta para los musulmanes desprecia el fundamentalismo. Hay una, por ejemplo, la azora 100, en la que dice: oye, profeta, ¿tú por qué no te enfadas con la gente que no te sigue? ¿Por qué no te esfuerzas en convencer a la gente? Y dice Muhammad para los musulmanes, dice: porque a mí no me molesta el que no cree en mí, a mí me molesta el que no razona. Para que veáis cómo cambian las cosas. Las hubo mujeres del pueblo. Las mujeres poderosas que dije antes, concubinas, cuando alcanzaban el poder recibían un patrimonio inmenso. Ellas fueron las que fundaron la mayoría de las mezquitas de Córdoba, la mayoría de los hospitales, de las residencias para la gente más humilde. Es asombroso que cuando veáis la toponimia de aquella Córdoba del 1009, tiene nombre de mujer. Hasta los cementerios tenían nombre de mujer. El cementerio más importante de Córdoba. ¿Alguien conoce Córdoba? ¿Habéis visto en el Palacio de la Merced? Bueno, pues allí está en la puerta Osario. Osario porque había mucho hueso, porque era un cementerio. Y se llamaba Salama. Y allí estaba la puerta de los judíos. Y en esa puerta recitaban poetas andalusíes homosexuales. Y eso ocurría, repito, hace 1000 años. Y como digo, también había mujeres del pueblo, como toda la vida, como vosotras, como mi madre, como mi esposa. Estas mujeres del pueblo tenían profesiones muy diversas. Yo voy a citar solo una, las alfayatas, las sastras, porque al final mis dos abuelas acabaron siendo sastras, las dos, la Rosario y la Angelita. Y es que las alfayatas hicieron muchísima falta después de la conquista, porque como se produce la conquista y había que escenificar por encima de todas las cosas que ya era un converso, y empezamos a sacar vírgenes de debajo de las piedras que siempre se las encontraban pastores. ¿Por qué? Porque los campesinos podrían tener la sospecha de ser conversos, moriscos, pero un pastor siempre era castellano. Entonces, si un pastor se encontraba una virgen, pues sería verdad. Y daba igual. Lo verdaderamente importante es que volvimos a encadenar los cultos que siempre habíamos encadenado, salvo cuando los prohibió la Iglesia en el siglo X. Fue la Iglesia quien prohibió rendir culto a la Virgen en el siglo X, porque decía que era un culto pagano. Claro, porque era volver a rendir culto a Astarte, a Isis, que nombre más sevillanísimo, el de Isidoro, que es un regalo de Isis. Dígame cosa más hermosa. Eso pasó entonces. Y claro, hacía falta gente que cosiera los mantos a las vírgenes. Y hacía falta gente que bordase los dorados. Y por eso los moriscos cordobeses fueron los encargados de la orfebrería. Lo hacían a escondidas. Lo hacían clandestinamente. Igual que ahora, 1000 años después. ¿Y quiénes bordaban los mantos? Las alfayatas, las sastras. Lo hacían de seda, que fue la primera gran prohibición de los católicos. Los reyes católicos, cuando llegaron a Granada, lo primero que hicieron fueron prohibir la seda, el símbolo del refinamiento andalusí. Pero claro, al final la necesitaban. Hasta hace 2 días, vosotros en tu hermana, habéis guardado y cuidado gusanitos de seda en una cajita. Tú fíjate. En tu hermana, que ahora es una ciudad impresionante, pero no hace mucho tiempo era un pueblo. Y que tú veías orugas por las calles. ¿Y por qué? Alguien de Dos Hermanas guardaba gusanos de seda en su casa. Fundamentalmente por 2 razones. La primera, por una huella inmensa de la memoria. Porque una vez fuimos los principales productores de seda. Pero la segunda, con la que yo me quedo, es porque los que somos del pueblo, los que somos de pueblo, nos podrán tratar como gusanos. Pero dame tiempo, que me acabaré convirtiendo en una mariposa.
tema que, bueno, de inspiración andalusí, pero es de creación propia, y que habla pues, precisamente de esas mujeres libres de las que habla Antonio Manuel, como Aisha, que pudo ser la protagonista de esta canción, que habla de una amante secreta, a la que le hemos dado el nombre de la niña de la Alhucema, que era tan libre, tan empoderada que se hartó. Y dijo, ya está, ya no aguanto más. Voy a revelar secretos y se acabó. Y cuando vino a buscarla le dijo, no, yo no quiero amante ya ni quiero nada, dejadme tranquilo. Y es un tema que la letra la hizo Antonio Manuel y está inspirada en El collar de la paloma, que es uno de los libros más hermosos que están escritos, un tratado sobre el amor de Ibn Hassan, que ahora a continuación nos va a hablar de él, y que se ha cumplido 1000 años precisamente, este año pasado, 2022, 1000 años desde que se publicó. Y bueno, eso, que nos hemos inspirado en este libro de Ibn Hassan para hacer esta canción que se llama La niña de la Alhucema, que por cierto está en nuestro último disco. Tenemos por aquí alguno, por si alguien lo quiere después, pues lo traemos por si alguien lo quiere adquirir, ¿vale? Así que nada, La niña de la Alhucema.
Qué bonito lo hacen, ¿verdad? Lo que acabé de escuchar, como ha explicado perfectamente José, es una adaptación libre de textos del Collar de la Paloma de Ibn Hazm de Córdoba. Y si me permiten, voy a terminar hablando de Ibn Hazm. Ibn Hazm es uno de los intelectuales más importantes jamás nacido aquí, en este suelo. Cuando hablo de intelectual, me refiero exactamente al término que parió Émile Zola en el caso Dreyfus en Francia. Un intelectual no es un diletante. Un intelectual no es alguien que escribe y se distancia de la realidad, sino todo lo contrario. Escribe para somatizarla. La realidad y el intelectual es como la uña y la carne, como la sangre a la vena. No hay intelectual sin compromiso. Ibn Hazm fue un intelectual de los pies a la cabeza. Ibn Hazm pertenece al elenco de los grandes sabios andalusíes. Fijaros que en Córdoba hay 5 estatuas. 5. La de Oso, la de Séneca, la de Maimónides, la de Averroes y la de Ibn Hazm. Los 5 rezaron a dioses distintos en distintas lenguas en el mismo suelo. Y los 5 murieron lejos de Córdoba, en el exilio, lejos de esta ciudad que amamanta a sus hijos con vinagre y luego se redime regando sus tumbas con vino. Una ciudad cainita, una patria cainita. Les recomiendo que lean un texto de Ibn Hazm dedicado a la envidia, que probablemente sea el mal que envenena el suelo y el cielo demasiadas veces que pisamos y que respiramos. No creo que haya un mal peor que la envidia. Bueno, sí, envidiar. Creo que la envidia y el odio son hijas de la misma madre y del mismo padre. Y hay que huir del odio como de la peste. Incluso de ti mismo si te descubras odiando a quien odia. Pues Ibn Hazm fue un intelectual de los pies a la cabeza, un jurista, un teólogo, un matemático. Siempre se habla de un hombre del Renacimiento. Yo os pido, por favor, que cada vez que diga un hombre del Renacimiento tenéis que decir, perdona, un hombre de Al-Ándalus, ¿no? Porque cada vez que sale Maimónides, pues resulta que era médico, jurista, poeta, escritor. Averroes, igual. Oye, que antes del Renacimiento europeo existió otro Renacimiento, también europeo, aquí, en Al-Ándalus. El caso es que de Ibn Hazm no sabemos ni cómo se escribe. Es fuerte, porque está en la misma lengua que pone nombre al Guadalquivir, en la misma lengua que pone nombre al Mulhacén, en la misma lengua que pone nombre a la Alhambra, en la misma lengua que pone nombre a la Mezquita de Córdoba, al Alcázar de Sevilla, en la misma lengua que pone nombre a tantos y tantos pueblos, a tantas y tantas cosas de nuestro alrededor, unas conocidas y otras totalmente desconocidas. Esa lengua es nuestra lengua. E Ibn Hazm escribió en esa lengua probablemente el tratado de amor más hermoso que jamás se haya escrito en la península. Sin duda, el más influyente. Repito, sin duda, el más influyente. Y tuvimos que esperar casi 1000 años a que se editara por primera vez. Lo escribió en Sátiva, lo escribió ya lejos de Córdoba, después de la Revolución Cordobesa, que le tocó vivir con apenas 15 años. Y ya en Sátiva, en el exilio, escribió: bendita la tierra que tú habitas y benditos los que hay en ella, porque en ella se instaló la felicidad. Sus piedras son perlas rosas, su cardo, su agua miel, su polvo ámbar gris. Fijaros con qué amor hablaba de la tierra de la que tuvo que marchar y a la que volvió en el 1023 para intentar restaurar la legitimidad omeya. Y lo consiguió. Se eligió un califa entre 4 candidatos en el patio de la mezquita de Córdoba. Y lo eligió el pueblo. ¿Eso cómo se llama? Eso tiene un nombre, ¿verdad? Y el visir fue Ibn Hazm. ¿Y sabéis cuánto tiempo duró? 1 mes y medio. Eso es lo que suele durar aproximadamente la utopía. 1 mes y medio. Y después de ese mes y medio, Ibn Hazm, que fue un polemista con su vida,
Porque claro, el problema que tienen los activistas la mayoría de las veces es que en el ejercicio de su libertad señalan, y el señalado, que puede ser cualquiera, te odia a muerte. Él se enfrentaba, por ejemplo, dialécticamente con un judío muy sabio, Ibn Nagrela, y se enfrentaba en la puerta de la mezquita. Los judíos suelen decir, besa la mano de tu enemigo hasta que se la parta. Pero Ibn Hassan decía, no, yo le parto la mano a mi enemigo hasta que me la bese. Este era Ibn Hassan, un intelectual que ya en el siglo XI dijo que la tierra era redonda y lo escribió. Lo que pasa es que gran parte de su obra la quemaron otra vez. Esta vez la quemó Al-Muhtadid, el padre de Al-Muhtadid, y la quemó en Sevilla. Un forastero, un cordobés, se atrevió a reivindicar el califato y entonces pues, quemaron su obra. Lo digo para que tengáis cuidado conmigo, que también soy forastero, pero no me la queméis, la compráis, por favor. Y yo nada de Dios. De verdad que sí. Escribió un verso muy conocido. Ibn Hassan decía, dejad de quemar los papeles y los pergaminos y demostrar que sabéis con ciencia. Porque lo que yo sé me lo llevaré conmigo en mi caballo cuando cabalgue en la tumba, cuando me muera. Y es verdad que cuánta sabiduría se quemó, incluida esta sabiduría de Ibn Hassan. Lo que ocurre es que en mi novela he preferido crear un alter ego de Ibn Hassan que se llama La Paloma. Y esta paloma es una niña que nace el mismo día que él y que vive todo el proceso revolucionario para que cuando tenga 15 ya sea una auténtica libertaria. Durante esos 15 años la paloma e Ibn Hassan se cuidan como amigos, se cuidan como amantes, se enemistan como enemigos, se enemistan como los amantes cuando se odian. Vuelven, fluyen, como las alas de una paloma. La paloma es la verdadera protagonista de mi novela, pero quiero que ahí vean al insigne Ibn Hassan. Y quiero que no olviden ese nombre, por favor, que si he venido, a lo mejor solo sea para eso, para que sepan que hace 1000 años no solamente se fundó el reino de Sevilla, sino que se escribió un tratado de amor que se mezcla la prosa y el verso, y que cuando tú lo lees hoy no huele a rancio, a casposo, no huele a una literatura ya pasada, como cuando leemos el Cantar del Mío Cid o el libro del Buen Amor. No. Cuando lees el Collar de la Paloma parece que se escribió ayer por la noche. La traducción es la correcta. Os pido por favor que lo disfrutéis, que lo bebáis. A mí me duele que un país como el que yo pertenezco no haya estudiado el Collar de la Paloma en la asignatura de lengua. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que estudiemos a Platón y a Aristóteles, y me parece fundamental que así sea. Y que estudiemos a San Agustín de Hipona y a Santo Tomás de Aquino. Y está necesario que así sea, faltaría más. Pero que qué pena más grande y qué vergüenza como pueblo que no estudiemos una línea de Maimónides y de Averroes, que son los que trajeron el saber grecolatino y mediterráneo al saber centroeuropeo. San Agustín de Hipona, como su propio nombre indica, era de Hipona. Hipona está en Túnez, es norteafricano, y era un bereber mulato. Así que lo digo para los que se cargan de españolismo en las banderas y en las pulseras. San Agustín de Hipona era un negro norteafricano, pero europeo por cristiano. Sin embargo, Maimónides y Averroes, que no eran negros y que habían nacido en Córdoba, como sus padres y como su abuelo, los consideramos extranjeros porque uno era judío y porque el otro era musulmán. Ese es el problema que tenemos, que hemos extirpado y amputado gran parte de nuestra memoria, de nuestra historia, de la que se sienten orgullosos en cualquier parte del planeta. ¡Ay, si Francia tuviera Averroes! ¡Ay, si Italia tuviera Maimónides! ¡Ay, si Alemania tuviera a Ibn Hassan y hubiera escrito El Collar de la Paloma!, donde hace un repaso de todas las fases del amor, desde esta imbecilidad transitoria que cogemos cuando nos enamoramos, a esa paz espiritual que cuando ya el amor es mucho más que una persona y forma parte de tu alma. Y en medio de la desazón, del odio, del arrepentimiento, de los celos,
Todo eso está retratado con la minuciosidad de las líneas que atraviesan mi mano en el collar de la paloma. Voy a terminar, ¿os parece? Y lo voy a hacer así, dando las gracias, porque yo creo que es una palabra que deberíamos repetir todos los días, muchas veces. Quiero dar las gracias por este orden, si me lo permiten. Primero al Centro Social Vista Azul por cedernos este hermoso lugar. No es la primera vez que lo piso y está cargado de duende, tiene magia. Pero tiene magia porque aquí hay gente que trabaja y no se ve, como quienes se encargan de las luces, como que se encargan del sonido, a quienes damos las gracias porque sin ellos esto no podría ser posible. Ahora le toca a mi hermana y mi hermano del Ateneo Andaluz de Dos Hermanas. Les tengo que dar las gracias de todo corazón porque que estén ustedes hoy aquí en vuestra silla requiere un esfuerzo descomunal. Cuando no nos metemos en la organización de eventos para los demás, podemos llegar a creer, igual que cuando yo era chiquitillo pensé que las camas se hacían solas hasta que me di cuenta que lo hacía mi madre, igual. Y lo que estoy diciendo es muy serio, ¿eh? Menos mal que me di cuenta. Fijaros, habéis venido y las sillas no estaban puestas. Alguien las puso. Y había alguien en las entradas. Y alguien ha publicitado que esto ocurriera. Y alguien nos ha llamado 150 veces para cuadrar fechas para que podamos venir. Y alguien se va a encargar de todo eso. Lo han hecho mis compañeros, a los que tanto quiero, de la casa que tanto quiero, que es el Ateneo Andaluz de Dos Hermanas, que llevan años y años, cabezones, testarudos, tozudos, convencidos de que la cultura o es libre o no será. Y con el permiso de su presidente, voy hoy a dar un pasito más y le voy a dar las gracias especialmente a mi hermano del alma, Fran Domínguez, porque lo quiero, bueno. Lo quiero desde cuando no tenía el pelo cano, y yo tampoco. De cuando pesábamos unos 15 kilos menos tú y yo. Pero es que ahora me acaba de confesar un poco antes de subir que va a dar un paso muy importante en su vida personal y en su vida de compromiso por este pueblo, por esta ciudad que es Dos Hermanas. Y va a dar un paso de compromiso, no solamente social y ciudadano, sino también político. Y quiero que sepan que dar ese paso es muy importante y muy difícil, porque ciudadano y político es la misma palabra en griego y en latín. Ciudadano es el que pertenece a las civitas y el político es el que pertenece a la polis. Y hemos sido nosotros los que hemos abierto una brecha casi insalvable en ambos conceptos, como si el ciudadano se dedicase de las paredes para dentro de su casa y el político fuera el responsable de lo que ocurre paredes para afuera. Y eso no es verdad. No somos habitantes de un espacio físico, somos habitantes de un espacio político. Y nos tiene que doler que las cosas no funcionen, o que no funcionen como nos gustaría, o que simplemente nos gustaría comprometernos con nuestra vida pública, con el ideal que llevamos por bandera. Y ese paso lo va a dar alguien como mi hermano del alma, Fran Domínguez, que desde que lo conozco ha sido ciudadano y político a la vez. Que no ha olvidado jamás que su casa empieza a partir del muro de fuera y del muro de dentro. Y por eso quiero darte las gracias por tantos años dedicarte a la cultura y darte las gracias por comprometerte con este pueblo que tanto quiere. Ahora toca, pero no le aplaudáis todavía, ¿eh? Os guardáis los aplausos para luego hasta que me estallen las manos, pero esto no hubiera sido así ni por asomo sin las melodías que han inundado la sala gracias al laúd de José Cabral, al timbre sonoro maravilloso de José Marica y la percusión de David Ruiz. Un mínimo aplauso, pero luego guardáis el gordo para el juego. Porque quiero terminar, si me permiten, dando las gracias a vosotros y a nosotros. Y lo suelo hacer últimamente recordando a mi abuela Rosario. Si estoy hablando de un libro protagonizado por mujeres
creo que debería hablar de una de las mujeres que más me ha impactado en mi vida, o por lo menos que me ha hecho ver la importancia que han tenido y tienen y tendrán las mujeres en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida pública, ¿no? Lo que pasa es que hoy, además, se dedicar a mi padre que cumple 85 años. Entonces no puedo estar con él en su cumpleaños, pero bueno, que se sepa que lo he nombrado. Y como sabéis, cuando se nombra a alguien es porque está aquí, al lado, a la vera, ¿no? Voy a hablar de mi abuela Rosario y voy a intentar explicar por qué. Mira, hace unos años, en mi pueblo, se estaba colaborando en la edición de una obra mayúscula sobre las mujeres en la provincia de Córdoba. Se llamaba Mujer y Patrimonio. Y entonces en mi pueblo eligieron a la hija de una condesa que había dado un trigo que sobraba, no sé qué, no sé cuánto. Entonces la concejala de entonces, con buen criterio, dijo que si no había otra. Y entonces fue a buscarme. Y entonces dice, mira Antonio Manuel, tenemos esto. Tenemos que elegir una mujer de Almodóvar, porque va a entrar en un libro que se llama Mujer y Patrimonio. Ah, muy bien. Lo primero que le dije es que lo de patrimonio hay. Porque yo no sé si saben que la palabra munium en latín significa carga. Luego el patris munium es la carga del padre. Y el matris munium es la carga de la madre. Fíjense qué carga peyorativa estaba ahí, ¿no? Pero bueno, da igual. Le dije, venga, vale. ¿Cuántas jornaleras hay en ese libro? En el que seguro hay poetisas que tienen que estar, médicas y tienen que estar, maestras y tienen que estar, pintoras y tienen que estar. Y me dijo la concejala, ¿jornalera? Que yo sepa ninguna. Digo, pues entonces, en ese libro faltan el 99% de las mujeres de Córdoba. Voy a hablar de una jornalera, mi abuela. Le pregunté a mi madre, mamá, ¿por qué no me cuentas cosas de la abuela? ¿Y sabéis lo que me dijo mi madre? Sorprendente. Mi madre, que vivió en primera persona la posguerra y toda la crudeza de la vida de mi abuela mientras mi abuelo estaba en la cárcel, me dijo, yo no me acuerdo, Antonio Manuel. Pues como una mujer cualquiera, como una madre cualquiera. Porque mi madre, que vivió la crudeza de esa muerte civil que fue la posguerra tras la dictadura, fue la víctima del silencio de mi propia abuela, que no le contaba las cosas para protegerla. ¿Cuántas generaciones se han educado en este silencio tan denso como la saliva y que está cargado de olvido y de dolor? Así que le tuve que preguntar a mi tía Rosa, la mayor. Mi tía Rosa se llamaba originariamente Vida y mi tío Antonio, los dos primeros hijos, Nardo. A punta de pistola tuvieron que cambiarse los nombres y casarse. Y mi tía Vida acabó llamándose Rosa y mi tío Nardo, Antonio. Y entonces le pregunté, tita, ¿por qué no me cuentas cosas de la abuela? Porque del abuelo es un montón. Del abuelo me ha contado 1001 batallas. Pero ¿y de la abuela? Y entonces me dijo, mira Antonio Manuel, mientras estaba tu abuelo en la cárcel, fue tu abuela quien levantó a los 7 hermanos. Ella. Y como no había que comer porque era la esposa del carbonero, porque era la esposa de un represaliado que salvó la vida de puro milagro, pues no tenía ni la cartilla. Y se iba a trabajar por la mañana de sol a sol y por la noche vendía sardinas de extraperlo. Y se quedó tan flaca, tan flaca, tan flaca, que el único traje que tenía, porque podías perderlo todo menos la dignidad, y ese traje que es el que se lavaba todos los días, un vestido negro, porque mi abuela vistió de negro desde los 13 años porque asesinaron a su hermano y desde entonces vistió de luto. Tenía marcadas las costillas del hambre. Tu abuela pilló la gangrena y no murió de milagro con una cara así de grande, pero tenía que tirar para adelante. Tu abuela consiguió dinero para sobornar a un juez y sacar a tu abuelo de la cárcel. Tu abuela vio por primera vez el mar sola cuando viajó en un tren a tope. Se llamaba viajar a tope cuando te montabas sin dinero y cuando te pillaba el revisor tenías que saltar para pillar el siguiente. Y así viajó a Ruperto Santa María. Tu abuela sola vio el cine, tu abuela sola, hasta que llegó un momento que le dije, tía, para allá, porque yo no tenía ni idea. Es que yo había convivido con mi abuela y mi abuela no me había contado nada. Mi abuelo sí, pero mi abuela no. Salvo una anécdota, que es esta que quiero compartir con vosotros. Mi abuela me contó
que en plena guerra civil, en el frente de Pozo Blanco, mientras los hombres estaban en la trinchera, las mujeres estaban en Villanueva y vinieron unos aviones a bombardear. Y cuando llegaron los aviones, cogieron las mujeres, unas cuantas, a los niños, los metieron en un refugio, cogieron una silla de Enea y se sentaron en círculo, bajo las bombas, a cantar coplas, contar chascarrillos, compartir mendrugos de pan, para decirle a los aviones que si iban a morir, morirían sin perder la sonrisa, que si iban a morir sin perder los ideales, que si iban a morir pero sin renunciar a la utopía y a la alegría. Y esa anécdota a mí sí que me ha marcado para toda la vida. Me di cuenta de la importancia de esa rebeldía que llevan las mujeres. A mí esa anécdota sí que me ha cambiado. Y la comparto hoy con vosotros y con vosotras, porque salvando las distancias, es verdad que esto no es un patio. Y es verdad que hoy no caen bombas físicas, bueno, aquí no, caen en otros sitios. Pero convendrán conmigo que sí caen a diario mentiras, bulos y mensajes de odio, de machismo, de xenofobia, de racismo, que son como aquellas bombas. Y frente a esas bombas, la única arma que podemos blandir nosotros es la cultura, el respeto y la alegría. Y eso es, creo, es lo que estamos haciendo hoy aquí. Y vosotros y vosotras habéis renunciado a estar en vuestras casas o tomando una cerveza en un bar, a venir a un acto cultural organizado. Caen a diario mentiras, bulos y mensajes. Y no habéis cogido el móvil, que es ese cacharro que ha conseguido que estemos cada vez más cerca de lo que teníamos lejos, pero cada vez más lejos de lo que tenemos cerca. Aquí, en este patio. Y por eso os quiero dar las gracias por haber venido de verdad, de corazón. Porque aquí, en estos sitios, en estas trincheras, es donde vamos a ganar la batalla, siempre y cuando, en lugar de un fusil, empuñemos la cultura desde la libertad, desde el respeto y desde la alegría. Muchísimas gracias.
Gracias.